el cálculo de algún valor necesario para un elemento o compuesto químico. Eso es estequiometría. Por eso hablamos de cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos simplemente son calcular la medida en gramo, en volumen, ml, litro, para ser utilizado de un elemento o de un compuesto químico. Los cálculos estequiométricos se rigen a través de leyes estequiométricas. Estas leyes se diferencian para sustancias sólidas y líquidas, diferenciándolas principalmente en su unidad, es decir, para masa, lo que es gramos, kilogramos, mol, están las leyes ponderales, mientras que para volumen, mililitro, litro, están las leyes volumétricas. Son las dos leyes o dos categorías que se van a utilizar en cálculos estequiométricos. Continuando, leyes estequiométricas. Las leyes ponderales. Las leyes ponderales van a regir todo lo que corresponde a masa. Las unidades de masa, cuando hablamos de leyes ponderales, hablamos de unidad de masa. Hacemos referencia a lo que corresponde gramos, kilogramos, toneladas, libras y mol o equivalente, algo que ya vimos en el tema anterior. Mol y equivalente a gramo es una unidad de masa, por lo tanto están englobadas dentro de las leyes ponderales. La primera ley, ley de conservación de masa, o también conocida como ley de conservación de la materia, es lo mismo. Esta ley fue propuesta por Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier, Lavoisier se escribe, Lavoisier. Antoine de Lavoisier elaboró la primera ley y la más importante de todas las leyes ponderales. Esta ley dice que la materia o la masa de un determinado compuesto o sustancia no aparece por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, que no se crea ni tampoco se destruye, no va a desaparecer, de nuevo repito, por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo tiene una explicación y según Antoine Lavoisier dice que en una ecuación química siempre sus masas se van a conservar. Haciendo un ejemplo de esto, nitrógeno molecular más hidrógeno molecular va a formar lo que es amoníaco. Para cumplir la primera ley, que es la ley de conservación de masa, es que se realiza la igualación química. Si no se iguala una ecuación química, no va a cumplir la primera ley. Entonces, igualando, tengo 2 nitrógenos, acá tengo 1, le coloco 2, 2 por 3, 6, acá tengo 2, le coloco 3, está igualado. Una vez igualado, podemos comprobar que se cumple la primera ley. ¿Y cómo vamos a comprobar eso? Con sus masas. Ya saben lo que es peso molecular. En este caso, el nitrógeno, su peso molecular del nitrógeno corresponde 2 átomos por 14, que es su peso atómico, sería 28. 28 gramos de un solo nitrógeno. Y acá vamos a comenzar a utilizar el coeficiente. Como tiene 1, sería por 1. En este caso, me va a dar 28 gramos. En este otro caso, el hidrógeno es 1 por 2, 2 gramos. Pero tiene 3 moles. El coeficiente me indica la cantidad de moles involucrados en la ecuación. Por lo tanto, por 3. 3 por 2 me va a dar 6 gramos. Si sumamos el total, en este caso, va a salir 34 gramos. Es decir, que toda la masa involucrada entre nitrógeno e hidrógeno estequiométricamente es 34.
Según esta ley, dice que esos 34 gramos no pueden desaparecer y no se van a crear por obra y gracia del Espíritu Santo, no van a aparecer por obra divina, sino que la explicación está en cuestión a la masa de cada elemento. Veamos si se conserva. Los productos, lo que se está formando, al reaccionar todo esto, se convierte en amoníaco. Y como no desaparece ni se crea la masa, tiene que haber exactamente 34 gramos como resultado. Veamos si eso es cierto. El nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1 por 3, 17. Ya saben calcular eso ustedes, lo hemos hecho varias veces en el anterior tema. Entonces el peso molecular del amoníaco es 17 gramos sobre mol. Pero yo tengo 2 moles, entonces multiplico por 2. Y el resultado, acá, 2 por 17, me da 34. Y como pueden observar, se está cumpliendo lo que es la ley de conservación de masa, donde dice que la masa o materia no se crea ni se destruye, sino permanece constante. Se va a transformar, reordenar los átomos y elementos, pero las masas siempre se van a mantener constantes. Esa es la primera ley. Y por eso es que igualamos una ecuación química para cumplir una ley de la materia. Si la ecuación no estuviera igualada, no se va a cumplir esta ley y no se va a poder realizar cálculos con valores precisos, porque lo que vamos a hacer es realizar cálculos a través de la ecuación. Veamos la segunda ley, la ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas fue propuesta por Proust, no recuerdo el nombre, creo que es Angus Proust o Louis Proust, algo por ahí. Pero su apellido es Proust. Proust elaboró la ley de las proporciones definidas que dice que una vez que la materia permanece constante, que se cumple la primera ley, dice que yo puedo alterar las cantidades en las cuales se están combinando los elementos. En vez de colocar 28 para el nitrógeno, puedo colocar 50, 100 y todos los demás van a permanecer en proporciones definidas, en proporciones exactas, donde me va a dar los mismos resultados de conservación de la materia o masa. Es decir, siempre va a ser constante. Igual, quizás con otros valores, 100 al otro lado 100, 200 al otro lado 200, 300 al otro lado 300. Es decir, siempre se cumple la primera ley, pero en proporciones ya establecidas, proporciones definidas. Veamos si eso es cierto. Voy a alterar la masa de nitrógeno. En vez de utilizar 28, voy a decir que yo quiero utilizar una masa igual a 300. 300 gramos de nitrógeno. ¿Qué cantidad de hidrógeno necesito para que se siga manteniendo la primera ley, para que se siga conservando la masa? Y eso es lo que se calcula a través de las proporciones definidas, a través de un cálculo matemático. ¿Y cómo es eso? Veamos. Multiplico por un factor. Ese factor viene de la primera ley. 28 gramos de nitrógeno, 28 gramos de nitrógeno, necesita 6 gramos de hidrógeno para que se convierta en amoníaco. 6 gramos de hidrógeno. De esta manera, el nitrógeno con el nitrógeno se va y el nuevo valor del hidrógeno, si sumamos los nuevos resultados, yo tengo, esto es gramos de hidrógeno. Yo tengo por un lado 300 gramos de nitrógeno y mi nuevo cálculo, 64,28 gramos de hidrógeno. Lo mismo, hidrógeno, nitrógeno. Esa suma me daba 34. Veamos la nueva suma. Acá me va a dar 364,28 gramos el total. Significa que eso se tiene que obtener de amoníaco. Pero veamos si es cierto, porque todo eso se comprueba. Para que se conserve la materia, para que se siga cumpliendo la primera ley, se tiene que formar esta misma cantidad si yo utilizo los 300. Veamos si se cumple eso. 300 gramos de nitrógeno, que es mi punto de partida, que es lo que yo estoy modificando, y todo lo demás permanece en una proporción definida,
Multiplicamos ahora por el factor estequiométrico de la ecuación, pero utilizando el nitrógeno, 28 gramos de nitrógeno, y el amoníaco, 34 gramos de amoníaco. Simplificando nitrógeno con nitrógeno y el resto me da amoníaco. Y acá debería salir 364,28 gramos de amoníaco. Se cumple la primera ley. A eso se refiere proporciones definidas, que yo puedo cambiar cualquier valor y una vez cumplida la primera ley, los demás siempre van a permanecer en proporciones ya establecidas, en proporciones definidas. Nunca van a romper la primera ley. Por eso es muy importante la igualación de la ecuación. Si no está igualada, no se va a cumplir esto. Va a salir cualquier otro resultado que no va a cumplir la primera ley. Veamos las dos leyes faltantes. Las leyes ponderales. Dentro de las leyes ponderales que rige la masa o la materia, también tenemos la ley de las proporciones múltiples de John Dalton y la ley de las proporciones recíprocas de Richter. Estas dos leyes, en términos de cálculos matemáticos, no se utilizan. Son simplemente la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de las proporciones múltiples de Dalton dice que cuando se combina compuestos o elementos para formar productos diferentes, es decir, los mismos elementos o compuestos, pero forman productos diferentes, siempre va a haber un múltiplo entre sus valores estequiométricos. Veamos si eso es cierto. Por ejemplo, cloro se va a combinar con oxígeno. Esta combinación de cloro y oxígeno va a obtener varios compuestos químicos. ¿Por qué motivo? Porque el cloro tiene estados de oxidación de T+1 hasta +7. Es decir, que me puede formar el anhídrido hipocloroso, me puede formar el anhídrido cloroso, me puede formar el anhídrido clórico y el anhídrido perclórico. 4 anhídridos distintos y siempre la misma combinación de elementos, cloro más oxígeno. Cloro más oxígeno. Cloro más oxígeno. Los múltiplos va a variar en distintas cantidades para formar compuestos diferentes. Veamos su igualación. Acá tengo 2 cloro, oxígeno tengo 2, acá tengo 1, para convertirlo en número par, 2. Y en todos los casos, siempre es impar, si ustedes ven. 2, los convierto a todos en un número par, 2. Por lo tanto, se mantiene constante la cantidad de cloro. 2, 2, 2 y 2. 4 cloro, 4 cloro, 4 cloro, 4 cloro, 4 cloros, 4 cloros, 4 cloros. Sin embargo, los demás van a cambiar en múltiplos en función del compuesto que se esté formando. En este caso, acá tengo 2 oxígeno, entonces acá es 1. Acá tengo 6 oxígeno, el múltiplo tiene que ser 3. 3 por 2, 6. Acá tengo 10 oxígeno, el múltiplo acá va a ser 5. 5 por 2, 10. Y en el otro caso tengo 14, el múltiplo va a ser 7. 7 por 2, 14. Eso explica la ley de las proporciones múltiples. Pareciera algo obvio en nuestros días esta ley, porque sí o sí van a formar compuestos diferentes y siempre va a cambiar su valor estequiométrico según el múltiplo necesario para el oxígeno. Pero eso no se conocía en el tiempo de estos autores. Así que fue un gran avance para esos días porque ni siquiera se conocían todos los elementos químicos. Y vuelvo a recalcar, en términos de cálculos matemáticos, que es lo que vamos a realizar en este tema, no se ocupa la ley de las proporciones múltiples, ya que me dan la ecuación, la igualo y realizo todo el procedimiento matemático. Ley de las proporciones recíprocas. La ley de las proporciones recíprocas habla acerca de que cuando se combinan en proporciones ya establecidas dos compuestos, puede existir elementos o reacciones que cambiando uno de los compuestos
en la misma cantidad o proporción es recíproco para formar un compuesto distinto. A ver, veamos un ejemplo de esto para que se comprenda. A ver, azufre más oxígeno. El azufre más oxígeno me va a formar varios compuestos, igual que esto, pero lo que me interesa ahorita es la proporción es recíproca. Entonces vamos a ver el anhídrido más sencillo, anhídrido sulfuroso. La igualación 1, 2, 1, 2, igualado. El azufre, si lo combinamos con otro compuesto, sigue siendo 1, 1, pero cambiando el compuesto, en este caso hidrógeno, me va a formar el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Dice que la cantidad es recíproca con otro elemento, es decir, la misma cantidad, y va a formar otro compuesto químico. Si acá yo utilizo 50 gramos de azufre y lo combino con la cantidad necesaria según las proporciones definidas, con el oxígeno me forma anhídrido sulfuroso. Pero si ocupo esos 50 gramos de azufre nuevamente en forma recíproca, es decir, lo mismo, los 50 gramos de azufre, pero lo mezclo ahora con hidrógeno, me va a formar otro compuesto químico. Es decir, que se ocupa la misma masa, es la misma proporción recíproca de ambos iguales para formar compuestos diferentes con otras sustancias, ¿no? De igual forma, tanto a proporciones múltiples como proporciones recíprocas no se aplican en términos matemáticos. Simplemente explican cómo se puede utilizar las mismas sustancias para formar compuestos distintos. Continuamos, ahora pasamos a las leyes volumétricas. Leyes volumétricas son las que van a regir todo cálculo matemático o todo proceso químico donde va a involucrar volumen. Las unidades de volumen corresponden a mililitros, centímetro cúbico, pie cúbico, metro cúbico, litro y todo lo que sea unidad de volumen. Comenzamos con la primera ley, ley de los volúmenes de combinación. La ley de volúmenes de combinación habla acerca de las cantidades en volúmenes fijas para formar compuestos químicos. Veamos a qué se refiere. Mismo ejemplo, nitrógeno más hidrógeno me forma amoníaco. Tenemos que hacer que cumpla la primera ley ponderal, para eso igualamos 2 y 3, igualado. Para que se cumpla la ley de volúmenes de combinación, todos los compuestos involucrados en mi reacción, tanto lo que estoy utilizando como lo que estoy obteniendo, es decir, todo, tiene que estar en las mismas condiciones de temperatura y presión. Estas condiciones, por lo general, son temperatura igual a 0 grados Celsius y la presión igual a 760 milímetros de mercurio, que eso equivale a una atmósfera. A estas condiciones de temperatura y presión se denomina condiciones normales, CN, y se abrevia como CNTP, condiciones normales de temperatura y presión. Cuando todos están en las mismas condiciones de temperatura y presión, principalmente condiciones normales, se dice que los valores estequiométricos utilizados en la ecuación son equivalentes a sus volúmenes en combinación. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Acá yo tengo 1. Esto equivale, por si acaso, a 1 mol. La cantidad es 1 mol. Acá tengo 3. Esto equivale a 3 moles. Esto equivale a 2 moles. Pero eso está en masa. A mí me interesa en volumen. Esa cantidad equivale a 1 litro. Esto equivale a 3 litros. Y esto equivale a 2 litros. Ahora, ¿por qué motivo es en volumen? Porque dice que cuando todo permanece constante, principalmente las sustancias gaseosas,
se encuentran en las mismas condiciones, siempre la cantidad de volumen que se esté ocupando va a dar el mismo valor de volumen estequiométrico. ¿Por qué motivo? Porque cumple la primera ley, que es la ley de conservación de masa o materia. Al cumplir esta ley, sus volúmenes siempre van a ser de combinación. Ahora no vayan a pensar que acá tiene que salir 4, porque estoy combinando 1 más 3 litros, me tiene que salir 4 litros. No. ¿Por qué motivo no me tiene que salir 4 litros? Porque al ocupar volúmenes, el volumen cambia con la temperatura y con la presión. Si yo cambio la temperatura, se va a alterar lo que corresponde la presión y por ende el volumen va a cambiar. Siempre el volumen cambia con temperatura y presión. Nunca permanece constante. Sin embargo, la masa, la materia, siempre va a permanecer constante. Yo cambie la presión, cambie la temperatura, no importa cuánto lo suba o cuánto lo baje, siempre va a ser la misma masa. Eso no va a cambiar, pero los volúmenes sí van a cambiar. Por eso es muy importante para aplicar esta ley de volúmenes de combinación, es que todo esté bajo las mismas condiciones de temperatura y presión. Si no se cumple esto, si solamente uno está en condiciones normales y lo demás no está en condiciones normales, se aplica otra ley. Se aplica lo que es la ley de Avogadro. Amadeus Avogadro. Ya escucharon de esta ley en el anterior tema. Lo aplicábamos con moléculas. Ahora lo vamos a aplicar con volúmenes. Amadeus Avogadro realizó experimentos de sustancias gaseosas donde él demostró a través de experimentos que un mol de cualquier sustancia en condiciones normales de temperatura y presión, se abrevia así como CNTP o también se puede abreviar como CNPT. No afecta el orden. Condiciones normales de presión y temperatura o condiciones normales de temperatura y presión. Es exactamente lo mismo. En estas condiciones, un compuesto, porque puede ser solo uno, un mol de ese compuesto equivale a 22,4 litros. Es un valor fijo. Eso lo demostró Amadeus Avogadro a través de un experimento donde colocaba una gota de un compuesto que luego se convertía en estado gaseoso por la sustancia y pasaba por una serie de circuitos y al final obtenía un volumen en un tiempo determinado. Es un experimento muy complejo. Y él demostró a través de su experimento que un mol de cualquier sustancia en estado gaseoso en estas condiciones equivale a 22,4 litros y todo eso equivale a 6,023 por 10 a la 23 partículas, que lo manejamos nosotros como moléculas. Entonces, si algún ejercicio no está todo, incluso reactivos y productos, todo en condiciones normales, no puedo aplicar la ley de volúmenes de combinación. Si solo uno está en condiciones normales y lo demás está en otras condiciones, la única ley que puedo aplicar en ese caso es la ley de Avogadro. Ahora, ¿qué pasa si no está en condiciones normales? Si la sustancia, una de esas sustancias tiene otra temperatura diferente de 0 grados Celsius, otra presión diferente de 760 milímetros de mercurio, es decir, que tienen otros valores de temperatura y presión, el nitrógeno, por ejemplo, condiciones normales, pero el hidrógeno se encuentra a 20 grados centígrados, la presión a 800 milímetros de mercurio, y lo que se está obteniendo está a 40 grados centígrados y 900 milímetros de mercurio, es decir, valores diferentes cada uno. Si la temperatura y la presión tienen otros valores diferentes de 0 y diferentes de 760, se ocupa la ley general de los gases ideales. Es decir, cuando tiene valores diferentes, cuando los valores son diferentes de 0 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio, se ocupa la fórmula mundialmente conocida como pavo ratón. PV igual NRT.
donde P es la presión, y eso tiene que estar en atmósferas, donde B es el volumen, y eso tiene que estar en litros. N, ya saben, es moles, número de moles, y eso tiene que estar en mol, obvio. R es una constante, y su valor es 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin. Esta es la fórmula que se va a ocupar en el caso de que las condiciones para alguno de los gases o de los compuestos químicos sean diferentes de 0 y 760, que eso corresponde a condiciones normales. Continuamos y entramos a cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos van a cambiar de nombre en función del dato que yo tenga y lo que me piden para calcular, es decir, lo que me dan y lo que me piden. Como dato, me dan una masa, me dan gramos y me piden también gramos. Ahí estamos hablando de lo que corresponde a una estequiometría de tipo masa-masa. Masa-masa. Lo mismo si me dan kilogramos como dato de algún compuesto y me piden que con eso calcule los gramos de otro compuesto, sigue siendo estequiometría masa-masa. Si me dan moles de un compuesto, porque mol es masa, y me piden que calcule gramos, sigue siendo estequiometría masa-masa. Todo lo que sea masa, cuando lo que me dan y lo que me piden, va a ser estequiometría masa-masa. Si por el contrario me dan alguno de ellos en volumen, ya se convierte en estequiometría masa-volumen. Estequiometría masa-volumen. Esto va a ser cuando lo que me dan como dato y lo que me piden están en unidades diferentes. Diden, dice ahí. Piden. En este caso, lo que me dan puede estar en gramos y lo que me piden va a estar en volumen, por ejemplo, litros. Eso sería estequiometría masa-volumen. O lo que me dan como dato va a ser mililitros, que sería volumen, y lo que me piden va a ser kilogramo. Sigue siendo estequiometría de tipo masa-volumen, porque uno de lo que me están dando o de lo que me están pidiendo está en volumen. Si los dos son masa, es estequiometría de tipo masa-masa. Si uno de los dos es volumen, es estequiometría de tipo masa-volumen. Y si los dos están en volumen, sería estequiometría de tipo volumen-volumen. Ahí lo que me dan va a estar en volumen, por ejemplo litro, y lo que me piden también en volumen, por ejemplo mililitro. Volumen, volumen, los dos. Si uno es diferente, es masa-volumen. Si los dos están en masa, es masa-masa. Y lo vamos a ir desglosando cada uno de esos tipos de cálculo. Muchas veces, un tipo de cálculo de tipo volumen-volumen se lo convierte a tipo masa-volumen. O un tipo de cálculo de tipo masa-volumen se lo convierte a tipo masa-masa para realizar el procedimiento. Se puede convertir de uno al otro y calcular. Eso es aumentando pasos cuando no se conoce alguna de las leyes que les acabo de mencionar. Pero si se conocen todas las leyes, es fácil. Cuando son volumen-volumen, se aplica la primera ley muchas veces de leyes volumétricas, la ley de volúmenes de combinación. Cuando es de tipo masa-volumen, se aplica la segunda ley de volúmenes de leyes volumétricas, la ley de Avogadro. Y masa-masa es simplemente transformación. En algunos casos no se conoce la primera ley o no saben cómo aplicarla y utilizan la ley de Avogadro y lo convierten a una estequiometría masa-volumen. Ya vamos a ir viendo esos tipos de cálculos, pero siempre el resultado por cualquier procedimiento que utilicen tiene que salir el mismo, no va a salir un resultado diferente. Y comenzamos
con el primer ejercicio. Estequiometría masa-masa. Ejercicio número 1. Según la ecuación, sulfuro arsénico más ácido nítrico y todo lo demás, se tiene, voy a anotar primero los datos. Datos. Me dan una masa igual a 150 gramos de sulfuro arsénico. Sulfuro arsénico. Y se hace reaccionar con ácido nítrico. Como no me dan nada, no tengo por qué anotarlo. Calcular los gramos de ácido sulfúrico. Eso sí me están pidiendo, que calcule los gramos. Entonces me piden otra masa incógnita y esa masa tiene que estar en gramos y va a ser de ácido sulfúrico. Separamos la parte de datos de todo el procedimiento a realizar. Ahora sí, lo primero que tengo que hacer es anotar mi ecuación luego de los datos. Sulfuro arsénico más ácido nítrico más agua forma ácido ortoarsénico. Hidrógeno 3, arsénico, oxígeno 4, más ácido sulfúrico, más hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, más monóxido de nitrógeno. Para esto ya tienen que ser expertos en nomenclatura inorgánica y también orgánica, porque ya se aplican ecuaciones. Una vez que elaboro todas las moléculas, igualo. Ahora, el procedimiento que se puede utilizar para igualar una ecuación para este tipo de ejercicio es cualquiera. Si lo pueden igualar por tanteo, se iguala por tanteo, si es pequeña, ¿no? Si no, por óxido-reducción, por ion-electrón, método algebraico, cualquier método es válido. Pero siempre tiene que estar igualada. Si no está igualada, no puedo realizar el resto del ejercicio. Igualemos, yo voy a utilizar el método óxido-reducción y en forma resumida, mucho más rápido, ya no con toda la explicación que les di cuando hicimos métodos de igualación. Yo ya sé quiénes están cambiando, el azufre a simple vista me puedo dar cuenta, el azufre es menos 2 y acá el azufre es más 6. El otro que está cambiando es el nitrógeno, acá el nitrógeno es 5 y acá el nitrógeno es más 2. Igualamos, voy a elegir un lado por donde igualar, acá es 1, acá es 1, acá es 1 y acá es 5, mayor cantidad este lado. Entonces, de 2 a 6 es 8, se está oxidando. 8 por 5, 40. Intercambio, al nitrógeno el 40, 5 a 2 es 3. 3 por 1, 3, intercambiando. Y ya obtuve los coeficientes. Igualo todo lo demás por tanteo. 3 por 2, 6 arsénicos, 6 al arsénico. 3 por 5, 15, 15 al azufre. 40 nitrógenos, 40 al nitrógeno. Hidrógeno, acá tengo 40, me falta, entonces en el otro lado debe estar completo. 15 por 2, 30. 6 por 3, 18 y 30, 48. Acá tengo 40, me falta 8, multiplico por 4. Y ya está igualado. Verifiquemos el oxígeno. 40 por 3, 120. 120 más 4, 124. En el otro lado, 6 por 4, 24. 15 por 4, 60. Más 40, 100. Más 24, 124. Igualado. Y una vez igualado, marco los compuestos de mis datos, lo que me dan y lo que me piden. Me dan sulfuro arsénico, entonces voy a marcar el sulfuro arsénico. Me piden ácido sulfúrico, entonces marco el ácido sulfúrico. Y solamente voy a sacar la masa estequiométrica de esos compuestos. No voy a sacar de todos para comprobar si es que se cumple o no la primera ley. Yo ya sé que se cumple en el momento que se está igualando la ecuación. Entonces calculamos la masa estequiométrica. Voy a calcular el peso molecular de este compuesto, ya en forma directa. 310 gramos sobre mol. 310, me interesan los gramos. Eso es el peso molecular de esto, de uno solo, pero hay 3. Entonces multiplicamos por 3. Y el resultado va a ser 300, 930, ¿no? 930. Sí. 930 gramos.
Y esto es lo que tengo que utilizar para todo el cálculo. Acá lo estoy colocando por 3. Ya más adelante, directo voy a calcular esto. Todo esto, directo les voy a decir que multipliquen para obtener este resultado. Para este ejercicio, estoy explicando de dónde sale el 310, que es el peso molecular del compuesto. Eso ustedes saben. Y estoy multiplicando el peso molecular por el coeficiente de igualación, que indica la cantidad de moles. Ahora veamos para el ácido sulfúrico. Del ácido sulfúrico, su peso molecular lo sé de memoria. Todo esto, su peso molecular es 98 gramos. Pero hay 15 moles, entonces multiplicamos por 15, que es su coeficiente estequiométrico, 1470. Y esa es la masa estequiométrica de la primera ley. Ahora tienen que tener claro lo siguiente. Peso molecular no es lo mismo que masa estequiométrica. La masa estequiométrica proviene de la ecuación, que es la multiplicación del peso molecular por el coeficiente. El peso molecular siempre es de 1 mol, mientras que la masa estequiométrica es por la cantidad del coeficiente. Va a coincidir, es cierto que en algunas ecuaciones, algunos casos, el peso molecular y la masa estequiométrica va a ser lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque la igualación va a ser con 1. Por ejemplo, 98 por 1, 98, y sería 98 y 98, lo mismo. Pero es coincidencia, porque tienen que diferenciar esto. ¿Por qué motivo? Porque va a haber una fórmula o un procedimiento donde vamos a ocupar peso molecular, y ahí es peso molecular, es de 1. Y se confunden y ocupan el resultado, que es masa estequiométrica, y no es lo mismo. Tienen que tenerlo claro. Una vez que calculé las masas estequiométricas de mi ecuación, ya puedo realizar el cálculo. Ya aplico la segunda ley, que es ley de las proporciones definidas. Me dan como dato 150 gramos. 150 gramos de sulfuro arsénico. Y multiplico por el factor de las masas estequiométricas. Para que se pueda simplificar, el sulfuro arsénico lo coloco abajo, que es 930 gramos de sulfuro arsénico. Y arriba lo que estoy buscando, 1470 gramos de ácido sulfúrico. 1470 gramos de ácido sulfúrico. De esa manera, sulfuro arsénico con sulfuro arsénico. ¿Y el resultado? 237.096. 0,96 gramos de ácido sulfúrico. Y ese es el resultado. Este es el procedimiento matemático que se utiliza para la fabricación o obtención de cualquier compuesto. Un ejemplo, si ustedes quieren obtener una bomba, por ejemplo, y la bomba saben que es la combinación de nitroglicerina. ¿Qué necesito para obtener nitroglicerina? Tanto de esto. Igual a mi ecuación, que digo, tengo que mezclar esta cantidad de esto con esto para obtener tanto del compuesto que va a ser una bomba. Esta es la base de estequiometría para obtener cualquier compuesto químico. Ahora, si yo no tengo esa cantidad, puedo reducir la cantidad, cuánto necesito del otro compuesto para obtener ese compuesto. Esto es lo que se utiliza ya a nivel industrial para la fabricación de cualquier sustancia química.